Hermana Dariana. Hermana, ¿está ahí? Bien, entonces, hermano Tesforo, ¿será que nos puede guiar en la oración el día de hoy antes de iniciar la clase, por favor? Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Bendiga, Papito Santo, a todos, Señor, que estamos aprendiendo tu palabra, que nos está enseñando, Señor Padre Santo. Así también, Señor, bendice a cada uno, Padre Santo, a nuestro prójimo, Señor. Así también, Señor, en este momento poder concentrarnos, Señor, tomar control de nuestras vidas, de nuestros corazones, poder entender tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bien, de un momento, ahorita voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Muy bien, ahora sí. Entonces, vamos a empezar. La clase de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de lo que es el libro de Apocalipsis. Entonces, ya la clase pasada habíamos hablado un poquito más de esto, ¿no? La primera parte, la introducción y todo lo demás. Entonces, en esta clase le vamos a dar relevancia a lo que son las 7 trompetas. Ay, perdón. Ahorita vuelvo a poner. Ok, ahora sí. Entonces vamos a hablar de lo que es las 7 trompetas, el ángel con el librito y los 2 testigos. Entonces vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 8. Muy bien, entonces, primeramente, esto lo he tratado de titular como los shofares de la muerte, que es traducido así en el hebreo, que se traduce como Rosh Hashanah. Entonces, estas nos hablan de las 7 trompetas. Como sabemos, el término trompeta en el Antiguo Testamento, o más bien en la traducción de hebreo, es traducido como shofar, y es así como nosotros lo conocemos. Incluso en muchas ocasiones, creo yo, hemos visto el famoso shofar quizás en nuestras iglesias o en algún seminario con algún pastor que sabe tocar, ¿no? Y cada shofar inclusive tiene un sonido diferente de acuerdo al tamaño. No siempre es el mismo sonido. Si en algún momento han escuchado, están los shofares que son pequeñitos, cuernos pequeños. Están los shofares que son relativamente grandes. Incluso tenía mi jefe de carrera de la Universidad Evangélica, que él tenía un shofar que era casi medio bañado en oro. Entonces tenía unas partes en plata, otras partes en oro, y era muy, muy bonito, ¿no? Y dice que a él le costó muy caro, pero el cuerno, ¿no? de carnero es muy solicitado, o era muy solicitado en aquel entonces para lo que era la trompeta. Entonces, el término trompeta, como les decía, es el texto hebreo que utiliza la palabra shofar. El shofar es un instrumento ceremonial hecho con un cuerno,
es el elemento característico de la fiesta de Rosh Hashanah, que es una fiesta que ellos tienen, y se tradujo al griego como salpín, que quiere decir trompeta. Entonces, ahora sí vamos a empezar con Apocalipsis, capítulo 8, verso 3 y 4. Hermano, Dexter, ¿será que nos puede acompañar con la lectura? Dexter dijo, Sí, mi hermano Dexter. amén. Apocalipsis 8, 3 y 4, ¿sí? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Amén. Amén. Entonces aquí tenemos, ¿no?, como título el séptimo sello, que esto ya habíamos hablado también la clase pasada. Pero aquí Jesús, ¿no? Vemos que siempre Jesús es la figura principal que da inicio a cada uno de los cuadros proféticos. La imagen del altar de oro y el incienso, perdón, nos transporta a lo que es el servicio del santuario y a su mobiliario. Entonces el incienso acompaña a las plegarias y está vinculado a la tarea de intercesión también. En el caso de los 7 shofars o las 7 trompetas, como nosotros lo conocemos, el ser celestial que está al frente o que está enfrente al altar es un ángel. Entonces Jesús es llamado aquí el ángel de Dios también. Entonces la tarea de interceder ante el Padre a favor de la humanidad, nosotros sabemos que netamente le pertenece a Cristo. Y esto lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Se lo puede leer, a ver, hermano Aurelio. Si nos pudiera acompañar con la lectura de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Amén, pastor. Primera Juan, capítulo 2, verso 1, pastor, ¿no? Sí. Dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, es el justo. Palabra de Dios. Amén, hermano, muchas gracias. Entonces, dice que abogado tenemos contra el Padre a Jesucristo el justo. También tenemos, ¿no?, Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Luego tenemos Hebreos 7, capítulo 7, verso 25, que dice de la siguiente forma: lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, tenemos la referencia de que la tarea de interceder ante el Padre a favor de la humanidad siempre le pertenece a Cristo. Una vez dicho esto, tenemos también lo que dice Apocalipsis, verso 8, capítulo 8, perdón, verso 5. Dice: y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces el fuego del altar sale del templo para castigar a lo que es la apostasía de los hombres y su rechazo al llamado de arrepentimiento. Entonces la imagen de las voces, truenos, granizos, relámpagos y terremotos se utiliza en otras partes de la Escritura para ilustrar también lo que es la ira de Dios. Y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 29, verso 6. Si pudiera buscar Isaías capítulo 29, verso 6, hermano Dexter,
Hermano Aurelio, Salmos, capítulo 18, verso 13. Si puede también el hermano Telésforo, Isaías, capítulo 66, versos 6, 15 y 16. Amén, hermano, ¿lo puedo encontrar? ¿A mí? ¿De este? Hermano, ¿No? Isaías, capítulo 29, verso 6. No, no te digo ahorita. No puedo. Isaías. Capítulo 10, 26. Isaías. Capítulo 29, verso 6. 21. Isaías 29, 6. Amén. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Amén. Amén. Hermano Aurelio, ¿encontró Salmos 18, verso 13? Versículo 13. Pastora, dice Salmos 18, 13. Trono en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Amén. Ahora, hermano Teléfono, ¿puedo encontrar Isaías 66? Isaías 66, versículo. 6, luego el 15 y el 16. Amén. Voz el alboroto de la ciudad, voz del pago a sus enemigos. Y el 15, porque he aquí que Jehová un juego, ¿no?, para descargar su ira en sí, llama de juego, porque Jehová juzgará con fuego, con su espada de todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Amén. Bien, gracias, hermano. Y luego tenemos Salmos 11, verso 6, que dice, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Entonces es por eso que se hace la referencia a que la imagen de las voces, truenos, granizo y relámpagos y terremotos se utiliza en otras partes de la escritura, como acabamos de leer, para ilustrar lo que es la ira de Dios. Entonces, vamos a iniciar. En muchas ocasiones, Dios derramó el fuego del altar para traer a los hombres al arrepentimiento. Esta vez el fuego iba a causar la destrucción final, ¿no?, para los pecadores, y será también un sonido de muerte en cuanto a lo que son las 7 trompetas. Entonces, para aquellos que hayan permanecido fieles a Dios, estas trompetas anunciarán las mejores noticias, la liberación, la vida eterna. Y este es el mensaje final de las 7 trompetas del Apocalipsis, o
conocidos también como puede ser los shofars de la muerte. Entonces tenemos el primer shofar, que está en Apocalipsis, versículo 8, verso 7, que dice: el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Bien, entonces, la interpretación que se le da a esta parte, a este versículo de Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, se dice que tiene que ver con el castigo sobre los que rechazan el llamado de Dios. Entonces tenemos para empezar fuego, más sangre, más granizos, que señalan lo que son las plagas de Egipto según Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9, verso 23 y 24. Dice así: y Moisés extendió su vara hacia los cielos, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Entonces, luego tenemos en este versículo que nos dice que fueron lanzado, no, murió una tercera parte de los seres vivientes. Entonces nos habla de una tercera parte de los árboles, mejor dicho, de los árboles se quemó. Entonces esta tercera parte nos habla que cuando hace el uso, o más bien en la Biblia se hace el uso de una fracción, indica que el evento destructor no será como tal global, sino que afectará solamente una parte de la humanidad. Entonces, la tierra también nos indica a los moradores de la tierra según Génesis capítulo 11, versículo 1, que dice de la siguiente forma: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces nos hace referencia a la torre de Babel, ¿no? Entonces, de que es una plaga o castigo que cae sobre los habitantes de la tierra. También nos hace referencia aquí de que fue una tercera parte de los árboles la que se quemó. Entonces, los árboles son personas, según Ezequiel, capítulo 15, verso 6. También lo podemos ver en Salmos, capítulo 1, versículo 1 y 3, que dice 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces nos hace referencia a que los árboles son personas. Ahora, la hierba verde nos hace referencia o simboliza la fragilidad de la vida humana. Y esto lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24, y también en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 26. Ahora, en cuanto a todas estas posturas que yo voy a estar dando a continuación, de lo que se habla el primer shofar, segundo shofar, tercer shofar, cuarto, quinto, séptimo shofar, vamos a hablar de todo un poco, tanto de unas posturas como de otras posturas. Ahora, como saben, el hacer teología es el estudiar la palabra de Dios a profundidad. Entonces, yo no les estoy imponiendo o les estoy diciendo que esta es la verdad absoluta, ¿no? De que esta es la posición que ustedes tienen que tomar. Todo teólogo adquiere una posición en la teología. Entonces, si usted está estudiando teología, tiene que aprender a ser un teólogo y a hacer teología por ende. Eso significa que usted tiene que tener su propia postura y que nosotros lo único que vamos a hacer es darle las herramientas y mostrarle qué otras posturas hay, ¿no? Entonces,
ese es el trabajo de un docente teólogo, mostrar las diversas posturas que hay sobre un mismo acontecimiento. Entonces, en este caso son las 7 trompetas. Hay muchas posturas en cuanto a las 7 trompetas, en cuanto a historia y todo lo demás. Algunos lo interpretan de una forma, otros lo interpretan de otra forma. Entonces usted tiene que ser sabio, y es por eso que yo les dije que usted tiene que leer su libro de Daniel, tiene que leer su libro de Apocalipsis y en general leer su Biblia, para que usted pueda recibir la interpretación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le pueda mostrar con verdad y pueda redarguir su corazón de alguna forma hacia la verdad, ¿no? Hacia la interpretación que Él le quiere poner o le quiere mostrar a usted. Entonces, todo esto que voy a mostrar y a continuación son parte de las herramientas o posturas que algunos tienen. Entonces, yo tengo mi postura también muy bien plantada, pero eso no significa que mi postura va a ser la postura que ustedes tienen que adquirir. Entonces, ustedes como teólogos, con el pasar del tiempo, tienen que aprender a adquirir una propia postura suya de ustedes, así como lo hicieron Martín Lutero, tenía su propia postura, Juan Calvino, él también tenía su propia postura, Juan Arminio también tenía su propia postura, entonces Juan Wesley también tenía su propia postura. Entonces, todos ellos tenían posturas a las que ellos decían que Dios se les había revelado y les había mostrado todo esto. Ahora, usted como teólogo tiene que adquirir una posición. Entonces, conforme yo le vaya mostrando, usted decidirá o se pondrá en oración si usted quiere, para que el Señor le muestre más, ¿no? Entonces, todo esto, lo que les estoy mostrando, como le digo, solamente son herramientas y posturas que yo les voy a mostrar para que ustedes elijan qué quieren creer o en qué se van a basar. Pero primordialmente, todo bajo la guía del Espíritu Santo y de la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la primera trompeta, esta postura dice que se refiere a lo que es la destrucción de Jerusalén. Entonces, en Isaías capítulo 10, ahorita se lo voy a leer. Isaías capítulo 10, versos 5 al 6, dice lo siguiente. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Entonces, esta destrucción de Jerusalén se decía que era como una forma de castigo, de eliminar la protección y permitir que los enemigos ejecuten el castigo. Se dice que en el año 70 después de Cristo, esta postura sostiene que en el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos al mando de Tito sitiaron y destruyeron Jerusalén. Entonces los muros son derribados y el templo es destruido para nunca más ser reconstruido, ¿no? Entonces, esto es lo que sostiene esta postura. Ahora, tenemos otra postura con respecto al shofar. El segundo ángel, dice capítulo 8, verso 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, aquí habla sobre esta postura, sostiene que hace referencia al Roma, ¿no? O el castigo sobre los opresores del pueblo de Dios, que en este caso fue Roma. Entonces, una montaña de fuego arrojada, dice que significa un reino condenado por Dios, que está condenado a la destrucción, porque como habíamos visto antes, el mar significa o simboliza generalmente multitudes, y ahí tenemos el versículo de referencia donde usted puede ir y buscar para cerciorarse
de que esto es así, ¿no? Entonces, luego tenemos los barcos, navíos, que simbolizan a los poderes que dominan a las multitudes. Es decir, ellos dicen que son los reyes, poderosos, gobernantes, aristócratas. Entonces la destrucción de las naves indicaban la caída de los poderes terrenales. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, que dice lo siguiente. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Entonces, también en Apocalipsis capítulo 18, versos 19, dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces, dice que hace referencia a las tribus bárbaras cuando atacan al Imperio Romano, que en este caso tenemos número 1 los visigodos, que fueron los que saquearon Roma en el año 410, liderados por Alarico. Tenemos los vándalos, que dice que la flota de Genserico hundió 1100 barcos romanos en el año 455, cuando saquearon también Roma. Luego tenemos Heréculos, que Heréculos estaba al mando de Odoacro y deponen a Rómulo Augusto, causando la caída también del Imperio Romano del Occidente en el año 476. Tenemos también la postura del tercer shofar, que dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces, ¿qué simboliza la estrella caída del cielo? Según esta postura, en Job 38, versículo 7, dice que simboliza lo que son los ángeles, ¿no? Ángeles que también se los llamaba estrella. Entonces vamos a leer eso. Job capítulo 38, verso 7. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, como podemos oír, dice, ¿no? Cuando alababan todas las estrellas del alba. Entonces, esto se dice que hace referencia a los ángeles, y entonces a esto se los llama también estrellas, o se los conoce como estrellas. Luego, en Lucas capítulo 10, versículo 18, también tenemos otra referencia en cuanto a esto. Dice de la siguiente forma. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, este ángel amén, hermano. Hermano José, cualquier cosita, vamos a continuar nosotros con la clase. Si tiene problemas de internet, a ver, la verdad no sé qué podría hacer en este caso. Pero de todos modos, la clase va a ser subida a YouTube, como siempre. Entonces, si usted quiere reponer la clase o quiere verla con mayor claridad, puede verla por YouTube, ¿no? Cuando la suba el pastor Douglas, para que usted lo pueda nuevamente como que refrescar la enseñanza que se está dando. Amén. Entonces, bien, continuando con
Lucas capítulo 10, verso 18. Entonces, el versículo 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, este ángel dice que cayó del cielo y es amargo, ¿no? Lo veíamos aquí en esta parte de aquí, que dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Entonces, como vimos en Lucas capítulo 10, verso 18, Satanás cayó del cielo también como un rayo. En Apocalipsis capítulo 12, verso 7, también nos dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, aquí nos dice, ¿no?, que Jesús expulsó a Satanás del cielo. Entonces, esta estrella llamada Ajenjo se dice que es Satanás mismo. Entonces, Ajenjo o Artemisia, también es conocido así, planta, dice, muy amarga, o es conocido como una planta muy amarga, con la que se fabrica también una bebida muy fuerte y amarga y con propiedades también tóxicas alucinógenas, ¿no? Entonces, eso es lo que es el ajenjo. Entonces, es la artemisa y es una planta. Ahora, la contaminación de las verdades cristianas, ¿no? Según lo que nos dice esta postura, es que todo esto que nosotros acabamos de leer del capítulo 8, versos 10 y 11, nos hace referencia a las contaminaciones de la verdad de Cristo, las verdades cristianas que nosotros manejamos. Entonces, los manantiales o fuentes de agua nos hace referencia a la verdadera sabiduría, y Cristo mismo son comparados con manantiales de agua viva, ¿no? Que eso también lo podemos ver en Juan, que dice de la siguiente forma. Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, para esto dice que Satanás contamina el agua espiritual. Las verdades cristianas son contaminadas con enseñanzas paganas y transmitidas por los mismos maestros de la fe. Entonces, la iglesia medieval del occidente dice que sucumbió al engaño satánico y poco a poco se amoldó también a la cultura pagana y secular que la rodeaba. Entonces, aquí cuando Dios deja que su pueblo coseche las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Entonces, esa es la referencia de lo que es en sí esta parte, ¿no? Esta parte del capítulo 8, verso 10 y 11 en cuanto al tercer shofar. La otra postura del cuarto shofar dice, primero el versículo, está en Apocalipsis capítulo 8, versículos 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces, esto hace referencia a días de oscuridad. Así como Jesús es la fuente de vida, es también el sol de justicia, ¿no? Y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También lo vemos en Juan capítulo 9, versículo 5, que dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, se dice que la contaminación de las aguas es de la fe cristiana
de las aguas, de la fe cristiana, perdón, producen una gran oscuridad, una oscuridad en la Edad Media aproximadamente. Entonces, la cuarta trompeta, para ellos la interpretación es la carta a Tiatira y hace referencia al cuerno pequeño de Daniel del capítulo 7 y capítulo 8. Entonces, durante la Edad Media, la iglesia se llenó de errores doctrinales y se transformó en una institución opresora y perseguidora. Se cumplieron en ella también las profecías de Daniel. Entonces, se cambió la observancia del sábado por el domingo, según Constantino, en el año 325, en el Concilio de Nicea, y la liturgia tiró por tierra el ministerio sacerdotal de Cristo. Doctrinas como la transustanciación de la misa, en la misa, perdón, y la venta de indulgencias, ¿no? Entre otras más. Y luego las trompetas son llamadas, dice, el arrepentimiento, que son gritos de alarma y advertencia. Ahora, tenemos el quinto y sexto shofar, que aquí sí me voy a extender un poquito más, porque es un poquito extenso. Entonces, Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 21. Y para leerlo completo, esta vez lo vamos a hacer alternado. Entonces, hermana... No hay muchos conectados hoy, ¿no? Entonces, hermano Dexter, hermano Aurelio, si podrían alternar y leer Apocalipsis 9 del 1 al 21, entonces empieza el hermano Dexter con el 1, sigue el hermano Aurelio con el 2 y así sucesivamente. Amén. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta, una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como hubo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y el humo salieron langostas, se les dio poder como tienen de la tierra. ¿Cómo se dice? Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Nunca van a aprender Les fue dado no que los matasen, sino tu problema. Lee tu problema. matasen 5 meses. Lee tu problema. Tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y se harán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabellos como cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también agujones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es, en hebreo es Abadón, en griego Apolión. Y el primer
¿Qué tenés? hay paso y aquí vienen aún dos, ahí es después de esto. Léeme la cuestión que está ahí. Tu ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. ¿Ah? Diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a hombres. Y el número de los ejércitos de los genetes era 200 millones, y yo oí su mismo número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de azufre y de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de Por su boca esta, salía humo y azufre. por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y el humo y el azufre, y salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque su cola se las serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún ni así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, y las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Entonces, en cuanto a lo que es el quinto y sexto shofar, existen distintas interpretaciones también de esta profecía. Están para empezar las preteristas, donde dice que todo lo dicho en las trompetas es netamente pasado, y adjudicaban este periodo a la invasión de los partos del Imperio Romano, y también que fue una invasión que nunca ocurrió, ¿no? Luego están los futuristas. Estos afirman que todos los eventos de las trompetas están en el futuro y ven a las langostas como enjambres de demonios que van a asolar la tierra. Y luego también tenemos otra tercera postura, que es la postura del Islam. Y esta interpretación es la que vamos a desarrollar en esta clase. Es una postura poco oída, por eso es que también he querido un poco tocarla, pero fue una de las posturas que por alguna razón Martín Lutero, Joseph Mede y Sir Isaac Newton tuvieron. Sin embargo, la postura, como les decía antes, nosotros la debemos tener, y es individual, ¿no? Entonces, de acuerdo a la interpretación a la que el Espíritu Santo le guía a usted. Bien, entonces vamos a iniciar con esta postura del Islam, que habla sobre la etapa aríbica. Bueno, para empezar, nos habla de las langostas. Se dice que estas langostas que nosotros vemos aquí tienen 2 modalidades, ¿no? Y estas modalidades bajan de diferentes formas. Entre ellas también están sus 2 formas de cómo la podemos identificar a la langosta. Está para empezar la solitaria y está la manga, ¿no? Aquí le vemos la fotografía. Esta aquí es la solitaria, que es la que nosotros ya hemos visto, y tenemos la manga. Ahora, todo este territorio que ustedes ven aquí en color naranja, que está aquí, aquí y aquí, ese es el hábitat de la langosta, de estas langostas, tanto de la solitaria
como de la Magna. Ahora, no se olviden de este cuadrito, ¿ya? Bien, entonces, sabemos que Mahoma fue quien fundó el Islam aproximadamente por el año 612 después de Cristo, y su doctrina proclama la existencia de un solo Dios. Entonces ellos dicen que Alá es el mismo Dios de Abraham. Y es así como aún nosotros aquí en Bolivia hemos visto cómo mucha gente, ¿no?, se ha dejado engañar por esta doctrina. Entonces, desde ese momento inició una serie de campañas de conquistas y conversión de todos los territorios vecinos a la Meca y Medina, su ciudad natal y alrededores. Entonces fomentó también lo que es conocido como la Guerra Santa o Yihad. Muy bien, ahora, estos de aquí son los territorios conquistados por el Islam a lo largo de su historia, esto que está en verde. Aquí, esto que está en verde, todo esto son los territorios conquistados por el Islam a lo largo de la historia. Y aquí tenemos los territorios que constituyen el hábitat de la langosta del desierto, ¿no? Entonces, como podemos ver, se asemeja un poco a esta parte de aquí y esta parte de acá, ¿no? Entonces, se dice, bajo la interpretación islámica, que una estrella que cae se refiere a Satanás y los dirigentes islámicos que cumplieron sus planes. Las langostas voladoras semejantes a caballos se refiere a los ejércitos musulmanes en su etapa primitiva arábica de conquistas y guerras santas. Abadón y Apolión son dos nombres que se refieren a destructores. En este caso, Mahoma y los aspectos negativos de sus enseñanzas. Luego está el pasto y los árboles, que hace referencia el pueblo de Dios al que los musulmanes permitieron seguir viviendo. Tenemos también la gente con el sello de Dios en la frente, ¿no?, del que nos habla, que son aquellos cristianos sinceros a quienes los musulmanes perdonaron la vida. Esto es lo que sostiene esta doctrina. Tenemos también los 5 meses de tortura que nos habla, que supuestamente son aproximadamente 150 años y probablemente los años transcurridos entre el comienzo del 674 y el fin del 823 de la primera serie de ataques islámicos a Constantinopla. Luego, el Islam avanzó sobre Europa llegando hasta Francia, y la batalla de Tours en el año de 732 fue decisiva para detener esta ofensiva. El general Charles Martel y su ejército forzaron la retirada de los musulmanes hacia el sur. Luego de esta derrota no hubo otros intentos de cruzar los Pirineos, y la influencia árabe tampoco se extendió, ¿no?, por el resto de Europa. Y aquí como tenemos, ¿no?, una mujer árabe o musulmana, el mundo musulmán, la mezquita. Entonces, el sexto shofar nos habla de lo que dice esta postura, es que nos habla de la etapa otomana. Esta interpretación es propuesta por dicha postura. Dice que los 4 ángeles se refieren a dirigentes islámicos, príncipes que abren el camino para la conquista del Islam. El río Éufrates es la ubicación geográfica próxima a Babilonia, que es un símbolo de perdición. Los 200.000 jinetes, se dice, según esta postura, que es un número simbólico que indica una gran multitud por el término en idioma original, ¿no? Luego los ejércitos otomanos que marcharon contra Constantinopla también. El fuego, humo y azufre se dice que son los elementos relacionados al uso de la pólvora. Los ejércitos otomanos utilizaron armas de fuego. La tercera parte de los hombres habla de la caída del Imperio Romano de Oriente y Bizantino y la Iglesia Ortodoxa Oriental con su capital de Constantinopla
tomada en el año 1453. Y la hora, el día y el mes y el año de esto que sucedió, se dice que fue un periodo de 391 años que separa una serie de eventos que tomó la caída de Constantinopla, otra serie de eventos opuestos que giran en torno al año 1844, fecha en que para ellos se terminan los 2300 días, años proféticos, ¿no? Que ya habíamos hablado de esto en Daniel. Entonces, luego tenemos lo que es el ángel, el mensaje del ángel con el librito, pero a ver, me voy a cerciorar de que no me esté pasando. Bien, no, está bien. Entonces, vamos a hablar acerca de el ángel con el librito. Wow, estamos todavía muy atrás. Está un poquito largo el tema. Muy bien. Entonces, el ángel con el librito es el mensaje del ángel. Para esto vamos a leer Daniel, capítulo 12, versículo 4 al 13. Dice de la siguiente forma. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros donde estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al lado del río, al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 y 3 también dice lo siguiente: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Entonces, dice, para empezar, en esta parte del mensaje del ángel, nos habla de que es un ser celestial, tiene un mensaje para el profeta, ¿no? La visión de Juan se asemeja mucho a la que tuvo Daniel. ¿Quién es este ser celestial?
Daniel y Juan vieron al mismo mensajero, son las preguntas. La descripción del ángel que Juan ve en esta visión coincide con la descripción de Miguel, otro nombre que se da, ¿no? Entonces, ahora, el mensaje del ángel, nosotros aquí en Apocalipsis, capítulo 10, verso 8 y 11, tenemos que el documento fue abierto de la visión de Juan y es el mismo que estaba sellado en la visión de Daniel. Se trata de un cumplimiento de la profecía de los 1260 días, que es igual a años, la consumación del ministerio de Dios o su segunda venida también. Se dice que son varios eruditos o que varios eruditos interpretaron que los 2300 años proféticos terminarían con la segunda venida de Cristo. Es decir, la dulzura de su boca es el mensaje de la segunda venida de Jesús, la amargura en el estómago es el chasco producido en 1844 por la interpretación errónea de la profecía de los 2300 días o años de Daniel capítulo 8, verso 14, y esa amargura no fue el final de todas las cosas, ¿no? Todavía habrían de ocurrir otros eventos antes del retorno de Jesús. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, la orden de medir el santuario, es decir, examinarlo, esto era lo que tenían que hacer los creyentes desilusionados por el chasco en 1844, es lo que sostiene esta cultura. Entonces, al hacerlo, estos descubrieron el verdadero significado del mensaje de Daniel y Apocalipsis para el tiempo del fin. El fin de los 2300 días o años no culminaba en la segunda venida, ¿no? Según lo que ellos sostienen. En el santuario celestial, Cristo, el sumo sacerdote, pasó del lugar santo al lugar santísimo, también sostiene esta postura. El patio exterior del templo no sería medido, sería entregado para ser pisoteado por los gentiles o gente incrédula, por un periodo de tiempo determinado, un periodo oscuro para la predicación de la palabra de Dios, se dice. Entonces, ahora tenemos lo que es la interpretación de los dos testigos, y aquí en esta parte yo voy a dar dos posturas. La primera postura nos habla de, como les decía, ¿no? Diversas posturas, y una vez más usted tiene que buscar la revelación del Espíritu Santo. Entonces, en esta primera postura, los dos testigos aparecen solamente una vez en la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 11, y dentro del contexto del periodo profético de los 42 meses o 1260 días. También el periodo de los 42 meses o 1262 días, que son 42 por 30, durante los periodos de los dos testigos, aparecen en escena corresponden al periodo de los 1260 días. ¿Y cuándo comienzan y terminan estos 1260 días o años? Este periodo profético está relacionado directamente con la identidad y el accionar del cuerno pequeño que habíamos visto en Daniel. Ahora, estos 3 años y medio se dice que son los 1260 días o años, que comenzó o tuvo su comienzo en el año 538 y tuvo su finalización en el año 1798. Entonces, las acciones de Justiniano de este entonces fueron en que en el 533 después de Cristo decretó que Roma iba a ser cabeza de toda la Santa Iglesia. En el 538 después de Cristo, el último rey Ostrogodo es vencido y se otorga al Papa el título de Supremo Pontífice. Da comienzo a la era de supremacía de la Iglesia, cuyo poder en lo político y lo religioso
se iría incrementando gradualmente y tiene el fin de la era de esta supremacía papal absoluta, que se desata para ellos durante la Revolución Francesa, y el pueblo que por los siglos había sido oprimido por la realeza y el clero se rebela en contra de todos los religiosos y declara el inicio de la era de la razón. Y en 1798, que es ya la finalización, dice que el 15 de febrero de ese año, el general Louis Berthier apresa al Papa Pío VI y lo obliga al exilio en Francia, donde finalmente muere. Luego tenemos de que en Apocalipsis capítulo 3 y 4, que dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Dice que muchas pistas nos ayudan a descubrir la identidad de los 2 testigos. Primero, nos dice que los 2 testigos en esta postura son los 2 olivos y son los 2 candelabros que están delante de Dios. ¿Y qué significa esto? Vamos a nuestra Biblia en Zacarías capítulo 4, versículo 2 al 6. Dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová es de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, se dice que los 2 olivos y los 2 candelabros hacen referencia a la visión profética que le fue dada a Zacarías, y la respuesta de Dios indica que los 2 olivos que en sus frutos llevaban aceite y los candelabros que portaban luz simbolizan algo que es el resultado de la acción del Espíritu de Dios, no el producto del poder humano. Entonces, los 2 testigos simbolizan las 2 partes en que dice que se divide la palabra de Dios, que supuestamente son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que esto también tiene su fundamento bíblico. Ahora, en Juan capítulo 5, verso 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, dice que en el Antiguo y el Nuevo Testamento dan testimonio de Jesús y su ministerio. El primero anunciaba su venida o anunciando su venida, y el segundo confirmando que él realmente vino a este mundo, ¿no? Pero dice que esta acción nos trae a la mente 2 personajes bíblicos renombrados por sus obras, que son Moisés y Elías. Entonces, como Elías, los 2 testigos tienen poder para centrar los cielos durante un periodo profético de 3 años y medio, esto es de 1260 años y 3 años y medio multiplicado por 360 días. Pero, ¿qué significan estas palabras de cerrar los cielos con esta postura? En Proverbios capítulo 28,
versículo 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y luego tenemos Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15 y 23, que dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te imprimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y el 23 que dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Entonces, habla que durante los 1260 años, desde el año 538 al 1798, estos dos testigos dice que cerraron el cielo a las plegarias de la humanidad a causa de la gran apostasía reinante que había en ese momento. Y dice que Moisés y Elías solamente son símbolos de las escrituras, no solamente por sus como hombres de Dios. Moisés está asociado a la ley y Elías es un profeta emblemático. Combinado a Moisés y Elías, dice que tenemos juntos la ley y la ley y los profetas. Entonces, una expresión que designa a lo que es la palabra de Dios, según esta postura. Durante un tiempo de la Reforma, progresó en Francia, liderada, dice, por el reformador Calvino a instancias del Papa Inocencio III, y Francia atacó a los protestantes hugonotes. La masacre también de San Bartolomé es un recuerdo de esta persecución, y la bestia que sube del abismo es un poder político de accionar anticristiano. Esta postura sostiene que fue durante la Revolución Francesa. Entonces, el pueblo de Francia fue enfurecido por los siglos tras siglos de abuso y corrupción por parte de sus gobernantes, en complicidad con la Iglesia de Roma, y se rebelaron en la década de 1790. Estos fueron cegados por la furia, también atacaron la palabra de Dios en el 10 de noviembre de 1793, y la Asamblea Nacional Francesa decretó en París que la religión cristiana debería ser suprimida y la Biblia erradicada. Entonces, de ese modo se dice que fueron asesinados los dos testigos para esta para esta postura. Entonces también habla de que en los años 1793 y 1797 están simbolizados, mejor dicho, por Babilonia. Esto según Isaías capítulo 14, versos 4 y 13, donde dice que Babilonia simboliza usurpación del trono de Dios. Y Francia, donde el pueblo francés instituyó a la diosa razón en lugar del Dios verdadero, demostrando así su desprecio por la religión. Y también hace referencia a Sodoma, según Ezequiel capítulo 16, versos 49 y 50, y Sodoma indica diferencias e ignorancia acerca de Dios, también que es sinónimo de depravación moral. Y también está Francia, durante la Revolución Francesa, que hubo un desborde de violencia, decadencia y depravación. Tenemos a Egipto, que Egipto representa la negación absoluta de Dios, y en Francia fue a causa de los abusos cometidos por la Iglesia oficial apóstata, y el pueblo francés decretó que el cristianismo había sido abolido. Entonces, dice, tal y como había sido profetizado 3 años y medio después y luego del decreto del 10 de noviembre de 1793, el cual abolió el cristianismo y la Biblia, el gobierno de Francia se dio cuenta de su error. Según el historiador del siglo XIX, Philippe Schaff, Francia rechazó la reforma y cosechó la revolución. Y el 17 de junio de 1797 fueron removidas las restricciones acerca de la religión cristiana y de la palabra de Dios. De esta manera es como
supuestamente para esta postura, los dos testigos vuelven a la vida y luego de los 3 días y medio, ¿no? Entonces, dice que después de estos acontecimientos, Dios elevó a los dos testigos hacia el cielo, indicando así que su palabra sería en adelante respetada y honrada, como la muestra el siguiente versículo, ¿no? De Apocalipsis capítulo 11 y 12 y Daniel capítulo 4, 22, que dice que poco después del restablecimiento de la libertad religiosa en 1797, las sociedades bíblicas aparecieron diseminando la palabra de Dios en diversos idiomas alrededor del mundo. Luego, en 1804, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera dio inicio a un movimiento que le fue seguido por la Sociedad Bíblica Americana en 1816 y muchas otras después de esta. Y gracias a todos estos esfuerzos, la Biblia se ha convertido en el bestseller, como sabemos hoy, de todos los tiempos, y aún hoy sigue siendo el libro que más se imprime en todo el mundo. Entonces, con el número de los 7000, que nos habla también Apocalipsis capítulo 11 y 13, esta postura dice que la profecía hace referencia una vez más a la vida del profeta Elías. Los 7000 fieles que no se inclinaron ante Baal contrarrestaron los 7000 infieles, quienes personifican a la institución política de la iglesia apóstata. Y esta postura hace referencia a la caída de la iglesia en 1798 y está simbolizada por la muerte de estos 7000 hombres. Y la profecía de los dos testigos finaliza con el arrepentimiento de los hombres, luego la caída de la iglesia apóstata en 1798, pero también tenemos la otra postura que les dije que les iba a dar, ¿no? Entonces, en esta postura, la reconstrucción del templo, según el versículo 1 y 2, nos hace referencia para esta postura. Cuando Juan escribió el libro en el año 95, el templo ya había sido destruido. Entonces el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. 70 años después fue reconstruido un pequeño templo y 40 años antes de Cristo. Entonces Herodes reconstruye el templo que luego fue destruido en el 70 después de Cristo. Pero en este pasaje tenemos el planteamiento que los judíos tendrán su templo durante la gran tribulación. En la actualidad, el mismo lugar se encuentra como el segundo lugar más sagrado del Islam, ¿no? Que es la cúpula de la roca. Y significa que algo tiene que ocurrir. Entonces el acto de medir parece simbolizar una evaluación espiritual del pueblo de Israel. Luego tenemos la identidad de los dos testigos, según el versículo 3 y 6. Como les decía yo, existen muchas teorías y muchas posturas. Entonces, dice que su ministerio o el cilicio simboliza lo que es el duelo o el arrepentimiento. Y esto fue citado en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 4, versículo 11 y 12, que dice de la siguiente forma. Entonces hablé y dije, ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y dije, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor mío. Él me dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Entonces, dice que para esta postura también reconocemos que uno debe ser Elías, como le decía también en la anterior postura, y el otro debe ser Moisés. Entonces, el Antiguo Testamento finaliza su testimonio mencionándolos a ellos, ¿no? Entonces dice, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené a Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor,
día grande y terrible. Entonces eso lo podemos ver en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Ahora, el cuerpo de ambos no está en este planeta, ¿no? Como sabemos, Elías fue raptado sin morir. El cuerpo de Moisés fue llevado por el arcángel Miguel, y eso lo podemos ver, ¿no? En Romanos capítulo 2, versículos 9 al 12. Y también los dos están dentro de lo que es la transfiguración, y ninguno completó su ministerio. Ambos fueron sustituidos. Ambos combatieron a un tipo de anticristo. Entonces, para esta postura, ahora ellos combaten al anticristo. Entonces, ambos tuvieron 40 días en el monte Sinaí también. Los dos destruyeron a sus enemigos por fuego. Esto lo podemos encontrar en Números. Elías cerró el cielo por 3 años y medio. Entonces, Moisés tenía poder para convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plagas. Y representan la ley y los profetas. Entonces, ambos pasaban mucho tiempo en la presencia de Dios, entonces prácticamente ellos vivían en oración. Y en cuanto a la muerte de los dos testigos, nos habla de la bestia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bestia, hay 36 referencias en Apocalipsis de la bestia. Y este es un gobernante que sube del abismo, o un ser angélico llamado Abadón o Apolión, que viene a ser destructor. Eso ya lo habíamos, que ya lo habíamos hablado del significado, ¿no? Entonces, sea quien sea Abadón, y Apolión, se trata de una encarnación de Satanás. Y los dos testigos han identificado al anticristo y denunciado sus perversidades. Entonces, el lugar de estos sucesos, Jerusalén, el nombre en el sentido espiritual, Sodoma y Egipto, como homosexualidad y mundanalidad, y hay que ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Dice esta postura, que ellos ven las cosas como Dios las ve. Entonces, su muerte causa alegría y alivio. Toda la gente del mundo los ve por medio de la televisión. Es una referencia o postura que ellos tienen. La gente no quiere aceptar sus pecados, y los verdaderos profetas de Dios jamás han tenido gran simpatía, ¿no? Entre los hombres de Dios, o entre los hombres mundanos, por así decirlo. Entonces, el significado del testimonio es que estos son llamados a ser testigos. Un testigo simplemente da testimonio de lo que presenció o de lo que ha visto y oído. Entonces, ¿cómo estos evangelizan a otros? Dice que cada uno tendrá su forma siendo testigo, ¿no? Entonces, y eso nos hace referencia de Hechos capítulo 1 y 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, en cuanto al arrebatamiento de los dos testigos, se dice que, o se habla de que no es un arrebatamiento instantáneo como el de la iglesia, sino visible por medio de una nube. Entonces, este será el mensaje más poderoso predicado por los dos testigos y la confirmación de la veracidad de su mensaje. Entonces, se lo traduce como el terror de los hombres, o metameleia, que significa sentirse mal o remordimientos. Entonces, y en cuanto a la séptima trompeta, para esta postura también, Cristo recibe su reino y el reino que le usurpó Satanás. Entonces Satanás dice que nos ofrece algo temporal, podemos disfrutar hoy, pero después va a haber una condenación, ¿no? O un castigo. Entonces es el tiempo para premiar a los santos durante la séptima trompeta, y el templo se encuentra abierto para que usted pueda entrar. Entonces esa es una de las posturas. Ahora, para esta otra postura, el séptimo shofar es la consumación del misterio de Dios, perdón. Según Apocalipsis, capítulo
10, versículo 7, que dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué ocurrirá al sonar la última trompeta? La pregunta. Entonces, vamos a analizar solo una parte de este tema, dejando para más adelante el momento donde los muertos van a ser juzgados, que también nosotros lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 18, en esta etapa de la historia, los eventos que se relatan son literales. Entonces, ha llegado la hora del juicio de Dios, donde Jesús volverá como lo prometió, y el misterio de Dios es Cristo mismo, su carácter y su ministerio. El mismo Cristo que vendrá otra vez para terminar para siempre, ¿no?, con el pecado. Entonces, dando conclusión a lo que es este tema, el mensaje de las 7 trompetas tiene varias interpretaciones, pero en todas ellas, en todas las interpretaciones que usted puede encontrar, va a encontrar exactamente lo mismo, un llamado de arrepentimiento, porque son anuncios de los juicios de Dios, son también un llamado a la obediencia de la palabra de Dios. Y sabemos que Cristo vuelve pronto, ¿no? Cristo vuelve pronto y estamos en un momento crucial de la historia, como lo anunció el ángel que vio Juan, ¿no? El tiempo no sería más. Entonces, vivimos ya en el tiempo o en el final del tiempo del fin. Entonces, tenemos que estar preparados porque nuestro Señor regresa pronto y nosotros como iglesia lo estamos esperando muy ansiosamente, ¿no? Amén. Entonces, hasta aquí vamos a culminar la clase de hoy. El día de mañana vamos a estar viendo la tercera parte del Apocalipsis. Entonces, prepare su corazón, prepare su mente, prepare su Biblia y vamos a ir aclarando ciertos puntos también con Apocalipsis 3, que todo va a ir encajando. Entonces, como les dije, son diversas posturas que usted tiene que aprender a seleccionar. Entonces, vamos a terminar esta clase con una oración y luego al final vamos a retornarle a la gloria a Dios. Amén. Señor Padre Santo, te agradecemos, Señor amado, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. No hay otro como tú, Padre. Te agradecemos y bendecimos tu nombre, Señor, porque bendito eres tú entre todas las naciones, Señor, entre todos los hombres. Tú eres el Santo de Israel, Señor. Te agradecemos a ti, Espíritu Santo, por la guía, Señor, que nos das, por el entendimiento, Señor, que nos abres, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, tu guía para poder tener una interpretación, Señor, conforme a tu palabra, una interpretación que venga de lo alto, Señor. Que en tu presencia, Señor, podamos recibir, Señor, la interpretación que tú quieres darnos a cada uno de nosotros en nuestros corazones, Señor, para atesorarla, Padre. Te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso. Padre, que esta palabra, Señor, no sea vacía, Señor, sino que haya sido plantada en buena tierra, Padre. Agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Van a hablar. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Entonces ahora vamos a retornarle toda la gloria a Dios. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, que pasen una buena noche. Y